porque nosotros al final del servicio pues vamos a estar orando por cada una, ¿verdad?, de las peticiones. Disculpen que me vean los ojos para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Nos encontramos en el servicio del Ministerio en Cristo. Hoy vamos a estar conversando sobre la última semana de vida de Jesús. Pero si tiene una petición de oración, la puede postear ahí. Alguien va a coger la nota y antes de terminar el servicio se va a orar por ella. Algún tipo de reflexión, como tuvo Rebeca hace unos días de las máscaras, que estuvo tremendo. Pero hoy, como ayer empezamos la Semana Santa, pues yo pensé que quizás sería bueno, ¿verdad?, en vez de hacer un culto de oración, pues presentar lo que fueron esos últimos días del Señor Jesús en la tierra y lo que nosotros conmemoramos, ¿verdad?, como la Semana Santa. Entonces, explicarlo conforme a lo que dice la palabra de la Biblia. Cada una de las hermanas va a tener uno de los pasajes, ¿verdad?, que se discuten en ellos. No, sorry. Sorry, que es que enviaron un mensajito aquí. Cada una de las hermanas va a estar discutiendo, ¿verdad?, uno de los pasajes de los acontecimientos que ocurrieron allí. No vamos a estar, como mencioné, no vamos a hacer muchas oraciones, sí vamos a dar la oración del comienzo del servicio, la oración al final de las peticiones y el cierre, así que yo voy a empezar rapidito con una oración para presentar el servicio y entonces pasamos, ¿verdad?, con la primera hermana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque esta semana estamos conmemorando tu muerte y resurrección. Estamos conmemorando este sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque el sacrificio que tú hiciste, hoy nos hacemos llamar tus hijos, Señor, ¿verdad? Hace que seamos tus hijos. Tú lo hiciste por el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos salvación y vida eterna, Señor. No tenemos forma alguna de agradecer ese sacrificio que tú hiciste. Y como no tenemos forma de hacerlo, hacemos lo que tú nos encomendaste hacer, llevar tu palabra, ¿verdad? Como dice Titicuti, como dice, ¿verdad?, en la misma palabra, tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias por este día, porque tu misericordia nos acompañó durante todo Señor, el día, Padre. Señor. Pedimos, ¿verdad?, que seas hablando a través de cada una de nuestras hermanas, ¿verdad?, de todas las hermanas que van a tener una porción. Y las que me están escuchando, que me conocen, ella es mi hija mayor, Glorimar. Todo esto que estamos haciendo, que sea de tu agrado, Señor, y que instruya a todo aquel que esté viendo esta transmisión. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos, ¿verdad?, como mencionamos, celebrando lo que es la Semana Mayor. Y lo primero que aconteció fue cuando Jesús entró a Jerusalén. Tengo aquí, perdónenme que me está entrando algo, tengo aquí esta imagen bien bella, y entonces tengo aquí a mi querida llamada prima, maestra, ex maestra de discipulado, no mentira, ya ella me graduó, que va a tener esa porción y va a estar hablando, ¿verdad?, un poco acerca de ella. Así que les dejo con mi hermana y prima, Rebeca. Saludos, chicas, qué bueno que estamos aquí. Bendiciones a todos los que nos están viendo y escuchando. A mí me toca, les digo ahora, estamos en Mateo, el capítulo es el 21 y los versículos son del 9 al 11. Escuche lo que dice, Mateo 21, del 9 al 11. Y dice, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás las aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a poner un poco en contexto esto. Jesús entra a la ciudad porque allí en los próximos días va a ocurrir la Pascua. Y eso le toca a mi hermana Raquel explicar qué es la Pascua. Pero Jesús viene de Betania y de las áreas, ¿verdad?, adyacentes allí. Y Jesús viene de prácticamente hacer historia, porque él empezó su ministerio calladito, pero ha hecho tantos milagros que ha sanado a tanta gente, ha alimentado a miles de personas con la pesca milagrosa, ha libertado personas de demonios. Ya en este punto pasó el milagro de cuando él controla el viento y el mar. Él ha dado ya en este punto vista a 2 ciegos que salían de Jericó.
sanó un hombre en sábado, o sea, él ha hecho un montón de cosas y su nombre, ¿verdad? Pues él se ha vuelto allí como el rockstar. Por eso es que la gente cuando él está llegando de Betania, dicen, ¿y este quién es? ¿Y por qué trae tanta gente? Pero es por eso, porque Jesús viene a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ya él tiene un resumen bien brutal, y por eso es que la gente lo sigue. De hecho, la cherry del bizcocho es que resucita a Lázaro, ¿verdad? No solamente las fuerzas sobrenaturales de los demonios lo obedecen, no solamente hay una pesca, una alimentación milagrosa, no solamente él tiene control sobre la naturaleza, no solamente él sana físicamente a las personas sin vista y paralíticos, sino que también tiene poder sobre la muerte. Es por eso que entonces la gente dice, Hosana en las alturas, pero en este punto, a pesar de que lo están adorando, recuerden también que la situación económica, social del pueblo judío era bien dura, porque ellos estaban bajo manos de Roma, y estaban siendo abatidos económicamente, socialmente, y ellos están a la expectativa de un libertador a nivel físico. Ellos están buscando a alguien que le meta las manos a Roma, ¿verdad? Pero lo que muchos de ellos no entienden, y hasta este punto, ¿verdad?, sus ojos están cubiertos, es que él viene a solucionarnos el problema más grande, que no es la esclavitud física, económica, moral, sino la esclavitud del alma que viene a través del pecado, ¿verdad? Así que por eso es que la gente está diciendo Hosana en las alturas, pero todavía en este punto lo ven como profeta. No lo están viendo como el pan del cielo que Dios envía, y que quien come de él no va a tener hambre nunca jamás. Así que básicamente eso es lo que está pasando en esta primera parte del texto. Gracias, Rebeca. Entonces, ya Rebeca, ¿verdad?, explicó cuando Jesús entra a Jerusalén. Ahora le toca a mi querida y amada otra prima, la hermana gemela de Rebeca, Rachel, o Raquel, como es su verdadero nombre. Es que yo le tengo 25 nombres. Sorry, Rachel. Raquel va a estar hablando entonces de la celebración de la Pascua como tal. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. El versículo que me tocó fue la celebración de la Pascua, y para entrar en un contexto más amplio, pues decidí subir un poquito más los números y voy al versículo 7, que dice la institución de la cena del Señor. Y en la traducción del lenguaje actual dice una cena inolvidable. Miren cómo dice la lectura. Desde el versículo 7, capítulo Mateo 22, versículo 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo, vayan y preparen la cena de la Pascua. Y ellos preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió, vayan a Jerusalén, a la entrada de la ciudad verán un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta su casa, y cuando entren, díganle al dueño de la casa, el maestro quiere saber dónde va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Él les mostró una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Y así mismo hicieron Pedro y Juan, y se encontraron a esta persona con su jarrón de agua, y le hicieron la pregunta, y él les preparó ese salón. El versículo 14 nos dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa, y Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Y aquí empieza el versículo donde habla de la Pascua, de la cena en sí, que nos dice, luego tomó una copa con vino y le dio gracias a Dios y dijo, tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberán más vino, sino hasta que llegue el reino de Dios. Y también tomó pan y dio gracias a Dios, y luego lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebrarán esta cena. Cuando celebren esta cena se acordarán de mí cuando partan el pan. ¿Y qué es la Pascua, mis hermanas? Y todas las personas que nos están escuchando, la Pascua es una de las fiestas más celebradas del judaísmo. Se conmemora ¿qué? La celebración de los israelitas de la esclavitud del antiguo Egipto. Y por si no lo recordamos, esta celebración se llevó a cabo ¿para qué? Para recordar cuando Dios por medio de Moisés liberó a los israelitas de las manos del faraón. Cuando cruzó el Mar Muerto, pues esta celebración es la Pascua. Conocida también por su nombre en hebreo, el Pesaj. Y el Pesaj significa pasar de largo. O sea que la palabra Pascua significa eso, pasar de largo. Lo que pasaron ellos por el Mar Rojo, perdón, el Mar Muerto.
Esta celebración lleva miles de años por los judíos y se supone que se alimentan de ciertos panes sin levadura, de unos pescaditos en específicos por la solemnidad de la celebración. La festividad comienza el 14 del mes de hebreo del Nisan, que de acuerdo a los calendarios, tanto el gregoriano como el de nosotros cristianos, casi siempre cae o en marzo o en abril. Por eso es que nosotros celebramos Semana Santa algunos meses, algunos años, en marzo o en abril, gracias a eso. ¿Y qué les quiero decir en esta noche para terminar? Bien importante. Para nosotros los cristianos, esta celebración pasó a ser la más importante. ¿Saben por qué? Porque Jesús en esta celebración nos daba a conocer cuál era su principal razón para venir a este mundo. ¿Y qué fue esa razón? A morir y a salvar nuestras vidas del pecado y de la muerte, ¿verdad que sí? Sí, señor. Por amor a nosotros. Así que, damos caballeros que me escuchas en esta noche, esto no es solo una semana libre, como tal vez la gente pueda pensar por ahí. En esta semana conmemoramos la muerte, pero celebramos la resurrección de Jesús. Así que no queremos que nunca pase por desapercibido ese maravilloso sacrificio que hizo nuestro Jesús por nosotros. Así que Dios les bendiga y entrego aquí mi parte. Amén. Gracias, Raquel. Raquel, ¿cómo fue que dijiste que se decía Talak en hebreo? Pesaj. ¿En judío? P-E-S-A-J, Pesaj. La J se pronuncia como arrastrada. Ay, con Raquel uno aprende siempre algo nuevo. Thank you. Entonces, gracias por tu participación, excelente como siempre. Ahora le toca a Liz Marie, no sé si está, porque iba a salir. Ok, perfecto. Liz Marie tiene, y vamos a darle rapidito porque Liz Marie, ¿verdad?, tiene su situación, pero a ella le toca el lavado de los pies. Dale, Marie. Ok, buenas noches a todos. Entonces me tocó esto y yo ya sabía, ¿verdad?, de lavado de pies cuando estaba empezando la Pascua y todo para el tiempo de Jesús. Pero yo dije, déjame leerlo otra vez. Y yo decía, Señor, dame algo, ¿verdad? Déjame ver algo nuevo. O déjame entender, porque te digo que hasta unos 10 minutos atrás había una parte que yo decía, ¿cómo se ve esto? ¿Qué representa esto espiritualmente hablando? Y hace como 7 minutos Dios me dio algo. Okay. La escritura es Juan 13, del 1 al 17. Y la voy a leer. Luego yo hice unas anotaciones un poco durante mi trabajo hoy, cuando estaba tratando de meditar en eso. Así que leemos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Como que tú, a mí. Y Jesús respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Sigue la lectura. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies entonces, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, y esta era la parte que yo como que no entendía espiritualmente qué podía significar hasta hace un par de minutos atrás. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar, pero por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Pues yo hice unas notitas, ¿verdad? Número 1, versículo que dice que sabía que le había llegado la hora. Al principio, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo? Ese es el... let's see. Bueno, no lo encuentro ahora, pero al principio dice, ¿verdad? Que él sabía que le había dado la hora, ¿verdad? De abandonar este mundo, o sea, morir por nosotros. El primero. So, aún así, él sabiendo eso, ¿qué hizo él? Sirvió. ¿Verdad? Otra nota que tengo, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que traicionara a Jesús. ¿Y tú crees que él lo sabía? Sí, él lo sabía ya. ¿Y aún qué hizo? Le sirvió a Judas. Yes. Vamos al lavado de los pies, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que estábamos hablando de este tema, una de mis primas, Raquel creo que fue, o Rebeca, estaba hablando de para el tiempo de eso, ¿verdad? De Jesús, como ellos usaban esas sandalias y como las calles estaban bien sucias, que al final del día los pies tenían que ser asquerosos, ¿verdad? Estaban bien sucios. Y Jesús, siendo Jesús, lavó los pies de todo esto, ¿verdad? De los discípulos. Él amó, él se humilló. Siendo Jesús, mira, esa no era ni la casa de él, pero él se hizo sirviente, ¿verdad? En la casa donde fue esta última cena, él se convirtió. Él tomó el lugar del esclavo. Eso lo hacían los esclavos. O si no habían esclavos, el menor de la casa. O sea, me tocaba a mí. De los Cuando Pedro protesta para que no le laven los pies, y Jesús repite que si él no lo hace, no tendría parte con él, ¿verdad? Pedro dice, ¿verdad? Pues entonces lávame completo. Y esta era la parte que yo dije, no entiendo bien, que espiritualmente, ¿cómo se puede ver esto, verdad? Y Jesús le dice que ya se había bañado y que no necesitaba lavarse más que los pies, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. ¿Todavía me escuchan? Sí. Okay. Sí. So, mira, yo no sé si esto es bien, es lo que significa para muchas, pero yo lo vi de esta manera. Nosotros, ¿verdad? Los creyentes que somos bautizados, llenos del Espíritu, ¿verdad? Podemos caer en la realidad. Estamos en una carne y si no tenemos mucho cuidado, podemos caer en cosas que Dios nos ha sacado y ensuciarnos otra vez, ¿verdad? Pues que esto pase, yo pienso, ¿verdad? Que no tenemos... ¿Tú sabes cuántas veces nosotros podemos caer en nuestro caminar? Un montón de veces. Por esto, ¿verdad? No tenemos que ir a bautizarnos otra vez, completo, ¿verdad? Debajo del agua. Pero como tenemos parte con Cristo, nos arrepentimos y Dios nos limpia, nos perdona, nos renueva, ¿verdad? Y eso fue lo que yo entendí con esta parte. Qué tremendo. Los pies son la parte más baja del cuerpo. Como yo dije ahorita, ellos usaban sandalias todo el tiempo, así que los pies posiblemente estaban bien sucios, pero para eso vino Jesús, para que a través de él y teniendo parte con él seamos limpios, ¿verdad? Amén. Así que las últimas notitas, resumiendo, yo puse, ¿verdad? ¿Qué simboliza todo esto? Pues mira, simboliza la autoridad de Jesús de perdonar pecados, ¿verdad? De limpiarnos. Él tiene el poder de hacer esas cosas. Y pues somos llamados también a servir, a vivir con humildad, a amar en cualquier situación, ¿verdad? A no buscar, a levantar al caído, ¿verdad? A tener ese corazón que Cristo tuvo para mí. Estamos reunidas en el ministerio, estamos discutiendo la última semana de vida de Jesús. Ya vamos por el lavatorio de los pies. Bueno, esa es mi parte. Estamos en Facebook y en TikTok. Amén. Gracias, Mari. No, y Raquel escribe, el que hacía ese trabajo de lavar los pies de las personas, ¿verdad?, que entraban a las casas, eran los esclavos. No me dio primeramente un ejemplo de humildad. No me dieron el nombre. Y como decía Mari, que debemos servir, pero sobre todo a aquella persona que nos están matando a cuchillito de palo, porque él sabía que Judas lo iba a entregar, y con todo y eso le lavó los pies y lo trató, le dio comida, lo trató como a todos los demás. Rebeca, ¿tú querías decir algo? Sí, estaba buscando, no sé, no estoy segura, pero yo creo que también cuando Mari dice eso, que siendo Dios le fue el host, es como las hayas que habían que eran los cuidadores, o como Raquel dice, como los siervos. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero fíjense que Dios
y el Espíritu Santo y Jesús, los tres, nunca nos piden algo que no hacen ellos antes. Siempre es con el ejemplo, siempre es con el ejemplo. No tienen necesidad de hacerlo, pero lo hacen. Tremendo, María. Gracias. Entonces, ahora le toca, ¿verdad? Siguiendo con los acontecimientos de esa última semana de Jesucristo en la tierra, le toca a la hermana Titicuca, cuando el Señor se separó, ¿verdad? En Getsemaní. Así que yo voy a dejarle la parte a Titicuca para que nos hable un poquito de eso. Amén, Dios las bendiga y buenas noches a todas. Hoy me puso los versos 41 al 46, pero voy a leer desde el 39. Y dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y mira, yo busqué también algo como hicieron las demás muchachas, y es que Jesús se acostumbraba a retirarse a orar, y fue obediente hasta la muerte. Amén. Hay una porción de la escritura que dice: mira, a Dios no le gusta tanto sacrificio ni tanta cosa. Lo que Dios pretende que usted y yo seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Vemos a Jesús, hombre, sufrir en Getsemaní. Getsemaní significa presa donde se exprime el aceite. ¿Ok? Eso es Getsemaní. O sea, Jesús él sabía por todo lo que iba a pasar. Él lo sabía todo. Y le dijo al Padre: Padre, si quieres pasar a mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Jesús ya sabía por lo que iba a atravesar: la flagelación, la humillación de ser escupido por los soldados romanos, el trato como un esclavo cargando la cruz, el dolor de la corona de espinas y la agonía de la crucifixión. Sentía angustia, miedo y tristeza, porque tenía la muerte. Hay gente que piensa que como él era Dios, no iba a sentir, pero él estaba hecho carne y hueso como usted y yo, ¿entiende? Y pasó por todo eso. Y algunas veces van a haber situaciones en nuestra vida donde nosotros pensamos que estamos pasando Getsemaní, pensamos, pero jamás ni nunca, ¿verdad? Pero Dios prometió estar con nosotros siempre. Amén. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que aunque Jesús tuvo oportunidad de decirle: mira Padre, manda una legión y mata a toda esta gente y vuelve a empezar la historia de nuevo, él no lo hizo. ¿Entiendes? Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y muchas veces nosotros somos tan ingratos, ¿verdad? Oímos la palabra y nos ponemos resistentes al llamado. Algunas veces nos apartamos del camino y Dios está con los brazos abiertos esperando que usted y yo volvamos a Él. Así que avance y busque a Jesús, porque Él viene pronto, y como Jesús mismo, aprendamos a ser obedientes. Así que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Titicuca. Y en la humanidad, yo me imagino, ¿verdad? Decía: Dios mío, por favor, Padre. Pero, como dice Titicuca, la obediencia. Y como decía Rebeca anteriormente, qué oportuno este punto de Titicuca. ¿Sabes? Rebeca en el punto anterior dice: Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Y entonces, en estos momentos, Titicuca habla de que, aún sabiendo de todo lo que nos va a acontecer en nuestra vida, porque sabemos que mientras esté cuerpecito, vamos a tener vicisitud, problemas, situaciones. Lo que tenemos es que confiar. Y ahí Él nos dio cátedra de eso. Entonces, ahora pasamos con mi otra tititata, que va a hablar de la traición y el arresto de Jesucristo. Amén.
Dios los bendiga. Ay, Titi Tata, te puse en mute sin querer, tratando de quitártelo. Te puse, mira a ver. Está mute. No te oyes, Titi Tata. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. El Señor, yo leí el capítulo anterior porque ya sabía que su hora había llegado, que era el momento de que iba a ser preso, que iba a ser todo lo que le hicieron a él. Él sabía lo que le pasó, porque él es omnisciente. Y estaba escrito, y él fue obediente, como estaba diciendo Tita, como dijo Raquel, como dijo Rebeca. Él fue tan bueno que él se humilló, él se bajó del trono para pagar por un pecado que él no cometió, porque él era santo. Y él fue a la cruz a pagar por todos nosotros, por el amor tan grande que nos tenía. Y todavía hay personas que se olvidan de ese sacrificio tan grande que hizo el Señor, un sacrificio de tú ser un rey de todo, que todo el mundo te vaya a servir, y él no, él hizo todo lo contrario, él se humilló, él hizo lo que muchas de nosotros no nos atrevemos a hacer. Muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer cosas que hizo Jesús, pero él murió también por sus amigos, y él tenía cargas por los discípulos, porque él sabía que él no sabía qué iba a pasar con ellos después que él falleciera. Pero la promesa está escrita de que él venía, él iba a resucitar, y eso anteriormente, o sea, no lo tengo en el texto mío, pero él todo lo sabía. Él fue venido más que por 30 monedas de plata, no le importó quién llegara. Cuando llegaron los soldados, él tenía tanto poder que cuando trataron de acercarse a él, ellos cayeron para atrás por el poder maravilloso que tenía el Señor. Pero él no permitió que le hicieran nada a sus discípulos. Él dio la vida por sus amigos, por sus queridos hijos y por todos nosotros, y pagó en la cruz un pecado que nosotros jamás ni nunca, yo creo que nosotros no tenemos en ningún momento para pagar el sacrificio que él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y por el mundo. Esa es la parte que me tocó. Amén, gracias, Tata. En esta parte vemos como cuando Jesús baja de Getsemaní, vienen los guardias, y entonces viene Judas y le da el besito, como todos decimos por ahí, el besito de la traición, el de la mejilla, y lo vendió, como dice Titi Tata, por 30 monedas. Se formó una guerra aquí, porque rápido, ¿verdad? Los discípulos querían pelear, cortar orejas, pero él, bien pasivo, bien tranquilo, bien sosegado, dijo así: esto es mis palabras, hermana. Ok, vámonos. Que a esto es a lo que el Señor me ha llamado, ¿verdad? Y como él fue, como decía Titi Tata, como él fue, y él sabía que esa era su cruz, él la cogió y siguió caminando con ella. Así que gracias, Titi Tata. En la próxima porción bíblica está, ¿verdad? Luego de que arrestan a Jesucristo, unos versículos antes, ya Jesús, ¿verdad? Cuando menciona que entre uno de ellos, me parece que era por la parte cuando están en la Pascua, cuando están en el lavado de pies, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad? Que hay uno de ellos que no está limpio, y que menciona que ¿verdad? En ese momento menciona que alguien lo va a traicionar. Ahí él le menciona a Pedro, y disculpe que diga tanto mencionar, ahí él le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y esta es la porción que le toca a la hermana Caridad. Amén, así es, me tocó Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro niega a Jesús. Leeré Juan 18, del versículo 17 al 27. Dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en ningún. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntaba a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no es uno de sus discípulos? Él negó y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí muy bien dice, ¿verdad? Cuando acontece, pues, lo que Jesús le había dicho a Pedro antes de orar en Getsemaní, que antes de que cantara el gallo, él lo hubiera negado 3 veces. ¿Qué pasa? Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor y lo amaba, pero estaba débil espiritualmente, no le hizo caso al Señor, ¿verdad? No oró lo suficiente, por ende no estaba espiritualmente apto para enfrentar esa prueba, por ende pues se cumplió lo que el Señor le había dicho antes de orar en Getsemaní. Esa es todo mi parte. Amén, gracias, Caridad. Y esa porción bíblica también nos ayuda a nosotros a entender que nosotros somos débiles, hermanas. La realidad es que nosotros, es fácil decir con nuestra boca: no, yo te voy a seguir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero cuando llega el momento, ahí, como dicen en Puerto Rico, es que se ponen los huevos. Antes decían a peso, pero ahora serán como a 6 o 7 pesos. La realidad es que es difícil, y qué bueno saber que aun cuando él lo negó 3 veces, ya Jesús lo sabía, y Jesús no se molestó con él. Jesús, cuando le dijo: tú me vas a negar 3 veces, él después, cuando más adelante, ¿verdad?, después de la resurrección, que se encuentra con él, él no tenía, tú sabes, él no lo señaló, no lo juzgó. La realidad es que el Señor nos ama y siempre, ¿verdad?, quiere lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros fallemos, siempre que vayamos con un corazón contrito y humillado, Él nos va a perdonar. Amén. Entonces, gracias, Caridad. Ahora, bueno, la hermana Virginia no entró, así que le vamos a dejar la parte a la hermana Titilinda, que tiene, ¿verdad?, lo que es la crucifixión de Jesucristo. Buenas noches, amada, ¿me escuchan? Amén. Dios me la bendiga a todos y a todos los que se conectan. Me tocó Mateo 27, del 27 al 50, pero solamente voy a leer algunos de los versículos. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, lo echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Jesús sabía lo que le esperaba, y como han dicho las otras hermanas, por el gran amor que él sintió por la humanidad, porque en realidad no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Él fue sujetado, antes de que lo crucificaran, a una intensa tortura, con lo que comúnmente se dice, yo estaba buscando, y dice con el llamado azote corto, que no es otra cosa que ellos tenían como varias tiras de cuero
y algunas eran sencillas y otras eran entrelazadas, pero tenían al final de esas cintas tenían como unas pequeñas bolas de hierro con unos trocitos de huesos de oveja, que me imagino que son huesos secos, que eso hinca, y con eso le daban, se burlaban de él, se reían de él, le escupían con el caño que tenía, le daban en la cabeza. En el caminar hallaron a un hombre que se llamaba Simón para que le ayudara a cargar la cruz, porque la cruz era pesada y él ya estaba agotado y dolorido, porque sinceramente pues lo desfiguraron por nuestros pecados, lo desfiguraron. En otro versículo dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y en otro versículo dice, y diciendo, tú que derribas al templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En el versículo 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Muchos incrédulos, mucha gente básicamente atacándolo. Entonces, cuando estaba en la hora novena, él dice en voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, que no es otra cosa que, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me imagino que la carga del pecado de todos nosotros, en ese momento, cuando él le dice eso al Padre, yo veo que el Padre miraba por todos, porque eran tantos y tantos los pecados y tanto la carga que él tenía encima. Y luego, cuando él entrega su espíritu, el velo se rasga de arriba abajo. Ese es el versículo 51, que el velo se rasga. Eso nos da acceso a nosotros, para estar en la presencia del Señor, judíos o gentiles como nosotros. O sea, Él murió por todos nosotros, no solo por su pueblo, por todos nosotros. Y interesantemente yo busqué qué significaban los 3 clavos, que supuestamente eran clavos de 14 centímetros de largo, que tuvieron que darle al santuario como 50 martillazos para clavar esos clavos. Y ay, Dios mío. Y esos clavos eran más o menos 14 centímetros, es como más o menos como 5 pulgadas y media de largo. ¿Ustedes se imaginan eso? Ay, santo Dios, qué difícil es esto. Y dice, el clavo de la mano derecha significa que estamos libres de culpa. El clavo de la mano izquierda significa la cancelación de todos los argumentos de Satanás. Y el tercer clavo en sus pies significa la victoria sobre la opresión. Eso es lo que significa. Pero como ustedes pueden ver, el que ha visto La Pasión de Cristo, ¿verdad? Passion of the Christ, esa película, y cuando uno era chiquito, cuando uno veía todas esas películas, no había ningún ojo seco, todo el mundo estaba llorando, atacado con baba, moco, de todo, porque Jesús murió por nosotros. Acordémonos que nosotros no podemos llegar al Padre sino por Jesús. A través de Jesús que nosotros llegamos al Padre. A los que están conectados, que todavía no conocen a Cristo, buscan de Cristo, porque el tiempo se está acabando. Yes. Y las cosas no van a, o sea, las cosas van a seguir de manera en peor. Yep. Cristo es el único camino al Padre. Amén. Dios me lo bendiga. Amén.
Gracias, Titi Linda. Y a veces... Gracias Dios, Madre. A veces nosotros decimos, no, Dios murió por nosotros. Y uno dice, Dios murió por nosotros como que ligeramente, bien liviano. Yeah. La verdad es que, por ejemplo, lo que fue la película de la Pasión de Cristo, yo no sé cuántas le pasó, pero esas escenas donde lo torturaban, donde le daban los latigazos, yo casi no las podía ver porque yo decía, Dios mío, Señor. Y eso es una interpretación de lo que pasó allí. Pero la realidad es que Él no tan solo murió, Él sufrió en carne viva por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas. No fue fácil, pero como decía Titi Cuca al principio, ¿verdad? La obediencia de él sabía toda esa tortura a la que él se iba a someter. Él lo sabía. Gloria, que le dieron 39 latigazos en la espalda. Y el látigo, como decía Linda, al final del látigo había un cantidad de escorpiones. Y era un clavo que estaba, ¿cómo se dice?, amarrado en la punta del cuero. O sea que cuando ellos tiraban ese látigo, eso se encajaba en y lo arrastraba, Glorimar. Entonces decía, la misma palabra profetiza en Isaías, dice, por sus llagas fuimos sanados, porque pues su espalda fue hecha una llaga. O sea, cuando le daban esos latigazos, le arrancaban la piel al pobre de Señor. En el culto de ayer, que yo, ¿verdad?, lo vi, lo transmitieron, y lo vi desde casa, el pastor decía, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú harías si supieras que vas a morir el viernes? Él dijo, eso es lo que pasó a Jesucristo. Él sabía a lo que iba. Él sabía que el viernes iba a ser su último día. Marcos 15, 17. Si supiéramos eso? Ay, Dios mío, yo no puedo, ¿sabes? En mi mente yo no puedo pensar que es tan difícil, ¿verdad? Uno ponerse en esos pies y poder sentir, wow, si yo supiera que voy a hacer esto. Porque uno como padre dice, no, yo por mis hijos doy la vida. Pero por un desconocido, por alguien que te hace daño, por alguien que donde te ve la cabeza te quiere ver los pies. Hermano, eso no es fácil. Se dice fácil, como yo digo. Decimos, el Señor murió por nosotros. Se dice fácil. Pero la realidad es que lo que Jesús vivió, y por eso era que yo quería hacer este servicio así, porque es importante que los que nos están viendo sepan el sufrimiento de Jesucristo. Y sobre todo porque hace años, yo recuerdo cuando yo era, porque yo estoy así de bella, pero ya yo voy a cumplir ya mismo 50 años. Y yo recuerdo cuando yo era joven, llegaba Semana Santa y eso era desde el Domingo de Ramos, películas cristianas desde por la mañana hasta las tantas, todos los días, los 7 días de la Semana Santa. Hoy en día, si tú hablas de Cristo, te quieren meter preso. Hoy te ponen Abraham. Exacto. Cualquier otro. Sí, sabe, no, la información, ¿verdad? Si nosotros que somos los que estamos llamados a llevar el mensaje, no la decimos, no se va a llevar. Pero no estaríamos aquí si Jesucristo no hubiese muerto, ¿verdad?, vencido la muerte. Así que este próximo turno le toca a la hermana Loli, que va a hablar del proceso de la resurrección de Jesucristo. Hermanas, ahora, amén. A mí me tocó la resurrección. Le pusieron un manto carmesí a Jesús. Lo voy a resumir un poquito. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que vendría siendo sábado, lo que me aclaró aquí, que yo no lo tenía claro, es que hubo un segundo terremoto. Fueron las mujeres al sepulcro y hubo un segundo terremoto. ¡Qué tremendo! Hay un primer terremoto cuando él exhala y hay un segundo terremoto cuando desciende el ángel para la resurrección. Y dice que descendió un ángel del cielo y removió la piedra.
y que cuando las mujeres se acercan, que vienen con la intención de ungirlo, de ponerle esencias aromáticas, se encuentran con ese ángel y que le dice que no teman, porque él sabía que buscaban a Jesús, pero que Jesús había resucitado y les manda a no tener miedo. Digo yo, wow, y dice, no solo a las mujeres, a la María Magdalena y María la mujer de Zebedeo, sino que los guardias a ver el ángel cayeron como muertos también. Dice que cuando salió tenía un aspecto brillante, estaba vestido de blanco como la nieve. Aleluya. Y él dijo, yo sé que ustedes buscan porque estaba la expectativa, aunque le había dicho que iba a resucitar, de que iba a estar ahí, pero fue glorioso cuando ellos van y encuentran que ha resucitado. Y él se les aparece a las mujeres. Y me gustó esto. Es Jesús el que se aparece en la escena de nuestra vida. Él se le aparece a las dos mujeres y le dicen, no teman y vayan a anunciarlo. Vayan a díganle a los discípulos que yo resucité. Se le aparece en el camino a otros dos. Y luego se le aparece a los 11. Y no solo eso, cuando se le aparece a los 11, le da dirección. Antes de aparecerse a los 11, la dirección a las dos mujeres, vaya y díganle que en Galilea nos veremos. Cuando Jesús entra a nuestra vida, nos direcciona. Nosotros no llegamos a Cristo y seguimos como una veleta, como vivíamos antes. Él nos pone un norte. Una veleta. Poderoso Dios. Y me gusta cuando se reúnen, luego que pasó el tiempo, se le aparece a los de Maús y se le aparece a los 12 y allí los comisiona. Y entre lo que le dijo que toda potestad le era dada tanto en el cielo como en la tierra. Poderoso Dios, y que fueran y quisieran discípulos, que el Señor nos había dado autoridad con su muerte. Él había vencido y le daba la autoridad a sus discípulos para que hicieran cosas grandes, que bautizaran en su nombre. Dijo, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra, poderoso Dios. Y los comisiona, y de ahí, de esos discípulos, somos nosotros. El llamado de Jesucristo, luego de la resurrección, es hacer discípulos, a que el mensaje crezca, a que se propague. Poderoso Dios, maravillosa resurrección. Amén. Gracias, Lori. Y como mencioné al principio, no estuviéramos aquí hablando de la Semana Mayor si Jesucristo no hubiese vencido la muerte. Uh-huh. La realidad es que eso fue, como dijo Rebeca, el cherry on top del mantecado, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir, hermana? La hermana Erika había mencionado que quería dar como un pequeño testimonio, pero no la veo conectada. Así que nada, este es, ¿verdad? Un resumen de lo que aconteció, de la importancia de Jesucristo. Yo escuché una vez al pastor decir que si Jesucristo no hubiese sido tan importante, la historia de la humanidad no se hubiese dividido como antes y después de Cristo. Eso es un indicativo de que lo que hizo el Señor en la tierra era, ¿verdad?, más allá de lo que cualquier persona pueda hacer. Solamente él podía hacer, ¿verdad?, las cosas que hizo, porque ciertamente era el Hijo de Dios. Y por eso es que la historia de la humanidad se divide en dos partes. Antes de que él estuviera y después de que él caminó en ella. Voy a dejarles entonces ahora a la hermana Amita, que la veo conectada. Le voy a decir rapidito un conteo de las peticiones. En el mes de marzo terminamos con 71 peticiones recibidas en el chat de MUE, más 120 que vienen de TikTok. O sea que había un total de 191 peticiones en el mes de marzo. En lo que va de abril, en estos 3 días, llevamos 5 peticiones por el chat de MUE y 14 adicionales por TikTok, que es un total de 19. Y entró una hora, Minta, no sé si la vi,
Sí, las noté acá ya, de Sí. Aciel. Y tengo dos más de que no las he puesto de hoy. Que sume dos más. Mami tiene dos más. Okay. Pero para entonces dejar a la hermana Mixta para que, ¿verdad?, nos haga la oración por las peticiones. Y gracias por conectarte a mí. Amén, no, es que tengo un problema un poquito. A veces se va y comienza a dar vuelta buscando. Dios me la bendiga, mis amores. La paz del Señor sea con cada una. Amén. Amén. Pues me tocaron las peticiones, así que vamos arriba. Son bastantes. Padre Celestial, Padre bueno y santo, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Y yo más, pues, Señor, porque no estuve el lunes pasado y me hizo falta, Padre, pero tú conoces la situación. Te pido, Padre, de tu bendición sobre cada una de mis amadas hermanas, mi Señor. Que como siempre digo, esperamos estos lunes, Señor, para buscar tu presencia, Padre. Sí, Señor. Es mucha la necesidad, mi Señor. Es mucha la necesidad, Padre mío. Son muchas las peticiones, Padre Santo. Porque es que todos estamos reconociendo que te necesitamos, que de ti dependemos y que sin ti, Señor, no somos nada. Porque ellos que están haciendo estas peticiones porque tienen esas semillitas, mi Señor amado. Yo te pido a esta hora, Padre, en este preciso momento, te voy a comenzar a pedir por la última que recibimos en el día de hoy, mi Señor. Se trata de Aciel, dice la hermana que le cayó un carro encima, Señor. Tú conoces la situación. Tú conoces a Aciel, mi Señor amado. Yo te pido a esta hora que seas tú en esa sala de operación, mi Señor amado. Que seas tú, Señor, guiando esas manos y esas mentes, mi Señor. Porque de ti viene lo que ellos tienen, mi Señor amado. Sí, Señor, Padre. Sé tú tu gracia sobre ellos, mi Señor. Que hagan ese buen trabajo en el Señor, porque dicen que son las clavículas, Padre Santo. Algo que tú le hiciste cuando Él nació, que tú lo formaste con eso, mi Señor amado. Que todo allí sea puesto por ti, Señor. Mira, Padre, hay muchas peticiones de mi Señor amado, de los matrimonios, de infidelidad, decía una que te ha enfriado el corazón de la esposa. Padre mío, yo te pido, Señor amado, que en esos hogares tú reines, Señor, seas tú llegándote a ese centro de ese hogar, mi Señor amado, tocando esos corazones, mi Señor amado, porque solo tú puedes hacerlo, Señor, poniéndole ese respeto, Señor, poniéndole ese amor donde hay ese amor, Padre mío. Yo te pido, Señor, también por las peticiones de salud física, mental y de vicio, Señor, que también leí, Padre Santo. Tú le has puesto a esos corazones a estas personas, Señor, porque en ti no hay casualidad, Señor, para que pidan estas peticiones y nosotros roguemos por ellos, Padre Sí, amado. Señor, Padre. Pero sé tú también poniéndole esas semillitas, Señor, de que también ellos se acerquen a ti, no solo que nos pidan las oraciones, sino que estén conscientes de que ellos pueden hacerla, de que ellos deben hacerla y de esa manera, Señor, acercarse a ti, porque cuando más tenemos la necesidad, Señor, es cuando más nos necesitamos y eso lo reconocemos todos, Padre bueno. Sé tú, Señor, con esas mentes, Padre amado, rompe esos yugos, mi Señor amado, de esos En el nombre de vicios, Jesús. de todas esas personas que están físicas también, Señor, que seas tú tocando esos órganos, poniéndolo nuevo, mi Señor amado. Tú eres nuestro Rafa, nuestro sanador, Señor. Tú eres el que tú has dado la ciencia a estos doctores, Padre mío. Mira esta drogadicción, Señor. Dale paz a los familiares, Señor, porque es difícil saber que un hijo, que un sobrino, el papá, la madre, el tío, el familiar que sea, Señor, esté en la calle, Padre Santo. Eso nos quita el sueño, mi Señor amado. Mira también, Señor, te pido por eso, esas peticiones de que hizo la hermana Liz Marie, Padre, de la señora que perdió, Señor, su esposo y que tiene un hijo hasta que es autista, mi Señor amado, más difícil para ella en este momento y me tocó mucho, mi Señor. También por la madre que perdió a su hija, Señor, y a su yerno, porque siempre digo que estamos preparados para todo, menos para la muerte, Señor. Sí, Señor, y Padre. menos de un hijo, Padre bueno. Sé tú consolándola, Padre. Sé tú tocándola, cúbrala con tu manto, Señor. Padre, perdió su hija, mi Señor amado. Algo que tú le dices, Señor, que no es de nosotros, porque yo digo que los hijos son prestados, mi Señor. También quiero presentarte las que vi personas pidiendo por el trabajo, mi Señor. Sé tú, Padre, abriéndole esta puerta, si es tu voluntad, Señor, porque tú conoces su voluntad y quieren trabajar, mi Señor amado. Quizás no quieren depender de ninguna ayuda, sino de sí mismo, Padre bueno. Yo te pido que tú abras esas puertas, mi Señor, que tú abras esas puertas. También te presento las peticiones
por los apartados, Padre, esos que ya conocen tu palabra, eso que quizás te conocieron, porque muchos estamos en la iglesia y todavía no te conocemos, otros sí, Señor, pero si no te conocieron, que tú les des la oportunidad, Señor, que en sus sueños tú te le aparezcas o como tú quieras, Padre, porque no puedo decirte cómo tú haces las cosas, pero que sí sientan tu presencia, mi Señor, y que de nuevo, Padre bueno, se acerquen a ti, Padre mío, porque reconozcan que sin ti, mi Señor amado, no somos nada, que cuando nos alejamos de ti, todo cae, Señor, porque en ti es que está la luz, estamos en una oscuridad, en un mundo muy oscuro, Padre. Mira, también te pido por esto que también, Señor, me gustó que está pidiendo de tu dirección, mi Señor, que tienen tu guía, Padre. Yo te ruego que tú lo guíes, Espíritu Santo de Dios, que tú les reveles cosas, Señor, que cómo hacer las cosas, Padre, cómo hacer las cosas, que sepan que las cosas, tú estás un 24/7, Señor, y que tú todo lo sabes, tú todo lo ves, Santo Padre. Creemos, mi Señor amado, en que tú inclinas tu oído, Señor. Sí, Señor. Cada lunes, hacia cada petición, mi Señor amado, que nosotros te hacemos desde el alma, Padre bueno, esperando siempre en tu voluntad, Señor, sabiendo que según tu voluntad tú vas a obrar en cada petición, mi Dios. Sí, Señor, Padre. Y yo te lo pido en el santo y bendito nombre de Dios amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Aminta. Y gracias. Sentí, ¿verdad? Mientras Aminta estaba llevando esta oración, sentí importante decir que sí es importante, ¿verdad? Pedirle al Señor por ayuda cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos una necesidad, pero es más importante aún nosotros también tomar acción. Y me explico. El Dios de nosotros es el Dios de lo imposible, pero lo posible nos toca a nosotros. Digamos, por ejemplo, una persona que pide por provisión, por trabajo, no puede esperar que el trabajo le llegue a la casa, hay que salir, hay que accionar, hay que llevar resumen, hay que hacer la llamada, hay que moverse. El que tiene alguna condición, si se le ha diagnosticado una condición y tiene unos medicamentos, tiene unas directrices, no podemos esperar a que la condición médica empeore si nosotros no tomamos acción, ¿verdad? El Señor va a hacer lo que no es posible para el humano, pero lo que es posible está en nuestras manos. Así que quería dejar con este comentario. Ahora va a venir Mami, que va a hacer la oración del cierre y dirá algunas cositas. Dios les bendiga. Yo estoy todavía en shock, ¿oíste? ¿Me oyen? Yes. Bendiciones a los que nos están viendo por TikTok, a los que nos están viendo por Facebook y a mis queridas hermanas que fielmente se conectan con nosotros cada lunes. Este servicio ha tocado mucho mi corazón porque siempre que recuerdo la última semana, porque mi pastor siempre da como tarea, lean desde este capítulo a este capítulo la última semana de vida de Jesús para que ustedes vieran lo que él pasó. Y es bien impactante, de verdad, cuando uno recuerda todo lo que él hizo. Yo tengo unas notas. En relación a Pedro, sabemos que mismo Dios le dijo, Satanás me pidió para zarandearte, pero ya lloré por ti. De esa misma forma, cuando en Juan 17 él oró por los apóstoles, él dijo, guárdalos en el mundo y guárdalos a ellos y a los que van a querer a través de ellos. Él oró por nosotros también, porque eso es de uno para el otro, para el otro, para el otro. Ya el mismo Jesús, y dijo, envió la palabra aquí en el mundo, porque la palabra se activa cuando tú la hablas en el mundo. Él no la habló en el cielo, él habló en el mundo para que en el mundo recibamos lo que él quiere, que la bendición de él. Esa es una de las cosas. A mí me consume también el hecho de que Jesús caminó desnudo, hermana. Yo tengo 65 años y mis hijas no me han visto desnuda. Yo siempre me he cubierto. Puede ser que me hayan visto con ropa interior, pero desnuda. Yo para eso soy bien pachosa como mi mamá. Y de pensar nada más que él tuvo que caminar todo ese camino desnudo para llevar nuestra vergüenza, hermano. Es razón suficiente para que yo tenga una relación saludable con Jesús y no le esconda las cosas que tengo escondidas en mi corazón, que yo pueda abrirme a él y decirle, Padre, esto me mortifica, esto me molesta, esto, porque yo le digo a la gente, es que lo que pasa es que si tú le escondes lo que tú tienes en tu corazón, no te puede ayudar, porque él lo sabe todo. Entonces es más fácil. Una hermana me dijo en la iglesia, tú le hablas así a Dios. Yo dije, yo amo a Dios y yo soy reverente, yo tengo temor de Dios.
Pero hay veces que yo digo, Señor, yo tengo mucho coraje. Yo creo que esto no es injusto. Y a la larga yo expreso lo que siento. Y qué bueno que Él fue a la cruz para que eso tuviéramos esa libertad de poder expresar lo que tenemos en el corazón sin ningún problema. Lo otro que me impactó también antes de orar, porque hice notita, este verso. No cogí ¿sabe? Dice, y si Cristo nos resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. No era la muerte, era la resurrección. Por eso es que es de muerte a vida. Porque nosotros estamos muertos y cuando Él llegó nos dio vida. Gloria a Dios, porque ya tenemos vida eterna dentro de nosotros. Eso no se activa cuando nos vamos. Eso desde el momento que Él vino a vivir dentro de nosotros, ya yo tengo vida eterna. Él dijo que su reino vino y el reino de Dios vive en nosotros. Pero uno a veces yo no predico la prosperidad y ahí es Caridad, que es una de mis compañeras fieles en TikTok. Yo digo, mire, yo no predico prosperidad, pero tampoco Dios quiere que como la gente dice, yo soy un trapo de inmundicia. Yo le digo, si tú eres un trapo de inmundicia, ese eres tú. Porque yo no voy a hacer una toalla sanitaria por nadie. Tampoco Él quiere que estemos boquiabajo. Él quiere que les representamos aquí todas nosotras, los que nos están viendo que son hijos, los que nos están viendo en TikTok, somos embajadores del reino de Dios. Y una semana como esta, como dijo mi pastor, si nosotros no proclamamos el evangelio, ¿quién lo va a hacer? Si yo no soy luz, ¿quién va a ser luz? Si yo no soy sal, ¿quién va a ser sal? Cada vez que yo me encuentro con un videito en TikTok de mi hija con el versículo del día, yo dije, gloria a Dios. El versículo del día. Mira, que aunque sea un Dios lo bendiga, en su página de Facebook, bendiciones, el Señor te bendiga. Haga algo a diario, porque algo podemos hacer para proclamar el evangelio, porque por eso Él vino, para que diéramos por gracia lo que por gracia recibimos. Y por último, Dios es amor. Y yo aprendí con mi profesor de la universidad, si Dios es amor y no tiene a quien amar, ¿para qué Él es amor? Él creó un pueblo para amarlo y para amarse en reciprocidad. Él entregó a su único hijo para que a la larga su pueblo le ame. Y como dice la palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Así que el que nos está viendo en TikTok, el que nos está viendo en Facebook, Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Déjese de estar jugando al cristiano. Déjese de estar jugando mañana. Déjame terminar de hacer esto. En cualquier momento, mire, en cualquier momento nos vamos, hermano. En cualquier momento nos vamos. Y usted tiene que asegurarse de que usted está su nombre escrito en el libro de la vida y que está caminando, porque dice, los que hacen mis mandamientos son mis hijos. Eso no es un automático. No, son los que caminan conforme a Él, como Él dispuso. Así que vamos a despedirnos. De verdad que gracias a todas. Doy gracias a Dios por cada una de ustedes. Despídenos en oración, Marta, tú. Por favor. ¿Sí? Despídenos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en comunión, mis amadas hermanas. Divino Dios y Padre Celestial, gracias por este precioso servicio, Señor, bendito, que yo sé que a muchas, Señor, ha impactado, sobre todo a aquellas personas, Señor, que tal vez no sabían que ese sacrificio precioso que hizo el Señor Jesucristo fue para todo el mundo, ¿no? Sí, Señor, Padre. Para toda la humanidad. Y como dijeron mis hermanos, Él sabía lo que iba a pasar. Cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré o quién irá con nosotros? Él dijo, heme aquí, papá, envíame a mí. Ese es el gran amor que el Señor nos tiene, mis amados hermanos y amigos que nos miraron en este programa. Es necesario, gloria a Dios, que nosotros seamos agradecidos con todo este sacrificio que el Señor hizo. Sí, Señor, Padre. Porque, como dijo mi hermana, el Señor viene pronto a levantar una iglesia. El Señor viene pronto y ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Y a Dios es necesario aceptarlo como Salvador personal. Gracias, papá, gracias por esa salvación que nos diste a nosotros, Señor. Por mí lo digo inmerecida, yo no lo merecía. Sí, Señor. Pero estamos tan agradecidos, Señor, porque nos salvaste, porque sí, nos Señor, libraste, Padre.
de la muerte eterna, Señor bendito, porque un día viniste a nuestra vida, Señor, y nos sacaste, Señor, de ese mundo cruel, Padre Santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor bendito. Gracias, Señor omnipotente, por todo y por lo que vas a seguir haciendo y por toda la demás hermanos y hermanas que vas a traer a tus caminos, Padre. Sí, Señor, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y en el nombre de Él, Señor, pedimos que sigas obrando en esta humanidad. Sí, Señor, Padre. Se pone peor, Señor bendito. A lo malo le están diciendo bueno, a lo bueno le están diciendo malo. Ayúdame, Señor, porque te necesitamos. Sí, Señor, Padre. Amén. Marisa, perdona que le moleste, Sí. que interrumpa. El Señor viene pronto. Sí. Que Dios va a llamar antes de tiempo. O sea que sí, Sí. que la mente nos va a sorprender y oyendo y sabiendo que Jesús es el camino, lo siguen dejando para más tarde. Y es bien triste, de verdad. A mí te digo grandemente, Cuca, yo tengo a Caridad que me está ayudando en TikTok, yo tengo a Ivette, una de mi iglesia, y los fines de semana Pedro y Yara se conectan conmigo y me ayudan a orar en vivo ahí. Y ayer Ivette estaba impresionada cuando me dijeron viva Satanás, y cuando me ponen cosas malas, tú sabes. Y hace poco entró uno y yo le contestaba y Caridad me mandaba, ay no, pero no le digas nada. Y yo, no, porque yo no puedo dejar que diga herejías. O sea, yo lo voy a bloquear eventualmente. Pero yo tengo que aclararle a la gente lo que él está diciendo, lo tengo que aclarar. Porque si no, deja a la gente confundida. Deja a la gente confundida. Y te digo que es una agenda del mismo infierno en los medios sociales. La gente confundiendo ¿sabes? Predicando un evangelio de yo no sé de dónde, eso es uno. Y lo otro es la pediera. El evangelio, yo le digo a la gente, usted no tiene que ponerme flores, lazos, gorros, espejuelos, nada. A mí me paga Dios. Y a mí me paga Dios. Esto yo lo hago por gracia. Yo iba para el infierno y casi cuando estaba cruzando la puerta, Jesucristo se metió y me salvó. Y eso es lo que yo quiero para usted. Así que oren mucho por las peticiones. Mire todas las peticiones, Glorimar, que hay muchas. ¿Viste? Yo te dije. 120 y pico de 120 en marzo. En marzo. Y ahora ya 14. 14, 16 porque puse 2 más. Pero nada, de verdad que gracias a todas. Dios les bendiga, de verdad que gracias. Las amo mucho, se me cuidan. Todo lo que tenga que ver con la palabra, con el estudio, de verdad, me fascina. Mira, te estás gozando los estudios con el Señor ese que estás estudiando. Y te digo que voy ahead, Marisa, porque te acuerdas que yo te dije, estoy leyendo, hice el propósito de leer la Biblia y termino y empiezo de nuevo. Y ya el Pentateuco ya yo lo pasé hace rato, ya yo empecé a oír el libro de Reyes, ¿entiendes? Sí, y Perdón. de algo que uno no ha visto. Tú dices, Dios mío, yo he leído esto varias veces y no lo había visto. Sí, cuando yo encuentro algo así, yo digo bueno, cuando yo me puse a leer hace poco, que estaba leyendo, porque yo empecé a leer la Biblia también, y cuando me voy a estudiar porque yo no he estudiado mucho el Antiguo Testamento, porque mi instrucción de Dios fue el Nuevo Testamento desde un punto en adelante. Yo me he enfocado en eso, porque Él me dijo, de esto estudia, pero cree toda la Biblia, pero yo sé del Antiguo Testamento, pero no tanto. Pero dije, déjame leer, y cuando me encuentro con que los moabitas son hijos de Lot con la hija, que yo la había escuchado, pero como que se había ido, y yo decía, entonces Ruth era moabita, entonces Ruth era parte del pacto, prácticamente, porque era, ¿sabe? Lot era familia de Abraham. Él estaba en el combo, y detalles tan importantes, o sea, cosas simples que te dicen, ay. Rebeca dio la clase ¿De qué? En la clase de la iglesia, Rebeca dio cuando estaba hablando de cuando le dijeron a Abraham que dejara su parentela, entonces ella decía, la parentela es la familia, que dejara, entonces él tenía que irse solo con la esposa para coger al sobrino, y ahí fue que empezaron todos los bolletes. Sí, porque desobediencia, porque si te dicen unas instrucciones, vete. Yo siempre me he identificado con Abraham porque cuando Dios me habló en el mundo, y cuando Dios me habló el 22 de octubre de 2003, me dijo, lo que tú estás buscando no está ahí, lo que tú estás buscando no está ahí, lo que tú estás buscando no está ahí 3 veces, mientras yo estaba orando. Y por último me dijo, coge tus cosas y múdate para la Florida. O sea, Dios me dijo,
coge tus cosas, como dijo Abraham, y vete. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a ir? Yo lo intenté una vez, 2 veces. Yo recuerdo, te digo, ante Dios, yo sentada, y mire, yo iba espiritista, y yo, por eso yo digo a la gente no conocía a Dios. Al que conozco yo, no, la gente no lo conoce, porque yo estaba en el mundo cuando Dios me hablaba. Y yo iba santero, yo iba espiritista, y sentada en mi sala le dije a Dios, si de verdad tú eres Dios el que me estás hablando, y tú quieres que yo me vaya para Estados Unidos, tú me tienes que ayudar, yo necesito tu ayuda. Y desde el día 1 que yo puse un pie en Estados Unidos por 3.ª vez, hasta aquí me ha ayudado Dios. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Porque ahí yo le dije, si de verdad eres tú, yo necesito que tú me ayudes. Nada más con el testigo. Yo le digo a la gente, ¿cómo? Es importante cuando el Señor nos despierta, y nosotros sabemos esto, que nos levanta de madrugada el poder de la intercesión, sí, y del acuerdo. Y vuelvo y digo lo mismo, y parece que estoy machacando. Mire, saque tiempo para orar, para ayunar, ¿entiende? Porque esas son herramientas poderosas. sí. Cosas que no se van a ir si usted no se mete en ayuno y oración, ¿entiende? Hay cosas que a lo mejor tú dices, Dios mío, pero llevas tantos años orando, pero ¿por qué estoy aquí todavía? Porque Dios es el que fortalece a uno, ¿entiendes? No, y a veces yo le digo a la gente en TikTok, yo le digo, mire, honestamente, y Dios sabe que sí, que hay veces que yo ni oro por mis hijos, se me olvida. Estoy orando, Padre, mira, la señora, yo tengo que ahora colgar y llamar a doña Carmen, la de Nueva York. Esta, aquella, la otra, y sigo orando aquí, qué sé yo, que después me pongo a hacer un mensaje, hago esto, y ya cuando a lo último, ay, Dios mío, Señor, los hijos míos, no te olvides de ellos, por favor. No te olvides. Sí, porque tú sabes, porque muchas veces nos centramos en que, pero el intercesor está por otro, muchas veces, es parado en el muro, arriba, velando los muros. Tata te puede decir, Marisa, Tata te puede decir, bueno, ustedes ven las noticias de Puerto Rico, ¿cómo está la violencia en nuestro país? A mí me rompe el alma. Desde la mañana, ¿verdad? Tata dice, tengo que empezar a trabajar. Bueno, hermanos de TikTok, me voy a despedir de ustedes porque sigo aquí la conversación. Tanto carjacking, tú sabes. Hoy salió una noticia de por un trago que se formó.